Vamos a hacer a continuación un ejercicio de química de selectividad de Andalucía de la convocatoria de junio de 2013. En concreto, se trata del problema 5 de la opción A, en el que vamos a tener que ajustar una reacción redox por el método conocido de ion-electrón y posteriormente hacer unos cálculos estequiométricos, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a ello. El enunciado dice lo siguiente. Una muestra de un mineral que contiene cobre, además de impurezas inertes, se disuelve con ácido nítrico concentrado según la siguiente reacción sin ajustar. Y tenemos que el cobre más el ácido nítrico, HNO3, da nitrato de cobre, monóxido de nitrógeno y agua. Nos piden A. Ajustar por el método ion-electrón la ecuación molecular y B. Calcular el contenido en cobre de la muestra si 1 gramo de la misma reacciona totalmente con 25 mililitros de ácido nítrico 1 molar. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Pues vamos a volver a escribir la reacción química y vamos a determinar los números de oxidación de los diferentes elementos que intervienen. Por tanto, tenemos cobre más ácido nítrico que produce nitrato de cobre más monóxido de nitrógeno más agua. Bien, ¿qué números de oxidación vamos a tener? Pues en el primer caso, en el caso del cobre metálico, tenemos un estado de oxidación 0. ¿Por qué? Pues porque se trata de un mineral, de un metal puro, y los metales puros siempre tienen estado de oxidación 0, ¿de acuerdo? Vamos al ácido nítrico. En el ácido nítrico tenemos que el nitrógeno, los protones de un ácido siempre tienen estado de oxidación +1 y el oxígeno, salvo excepciones, tiene estado de oxidación -2. De este modo, como el compuesto, el ácido nítrico, es neutro, el nitrógeno tiene que tener un estado de oxidación +5. ¿Por qué? Pues porque podríamos determinar de esta forma que al ser neutro, los estados de oxidación tienen que dar 0, multiplicado por el número de átomos que haya de la especie en cuestión. Por tanto, tenemos 1, estado de oxidación del hidrógeno, más 5, el del nitrógeno, más 3 átomos que hay de oxígeno por su estado de oxidación. Esto en efecto nos da 0, 6 menos 6, 0, y por tanto, efectivamente, el estado de oxidación del nitrógeno es +5. Vamos a la derecha a los productos de la reacción. Tenemos cobre, CuNO3, 2. De este 2 que tenemos aquí podemos deducir que el estado de oxidación del cobre en este compuesto es de +2. En el nitrato NO3-, puesto que es un anión que únicamente procede de la desprotonación del ácido nítrico, los estados de oxidación van a ser los mismos, -2 para el oxígeno, +5 para el nitrógeno. ¿Qué significa esto? Significa que este nitrato de aquí no es el que interviene en la reacción redox, porque no hay un cambio de estado de oxidación con respecto al +5 del ácido nítrico. Por tanto, tenemos que buscar en el monóxido de nitrógeno si hay un cambio en el estado de oxidación. En efecto, vemos que el estado de oxidación del oxígeno será -2 y el del nitrógeno, para que el compuesto sea neutro, será +2, para que globalmente la suma de estados de oxidación sea 0. El agua tampoco va a intervenir y de hecho ya vemos aquí que hay 2 cambios en estados de oxidación. ¿Qué cambios? Pues tenemos que el cobre pasa de cobre 0 a cobre 2, ¿de acuerdo? Hay un aumento en el número de oxidación y por tanto se está oxidando. Esta es la semirreacción de oxidación. Mientras que vemos también un cambio en el estado de oxidación del nitrógeno desde el ácido nítrico al monóxido de nitrógeno, de +2 a +5, y por tanto, puesto que hay una disminución en el número de oxidación, esta será la semirreacción de reducción. Recordemos, si el número de oxidación aumenta, estamos hablando de una oxidación. Si disminuye, hablamos de una reducción. Muy bien, una vez que hemos deducido cuáles son las especies que se oxidan y se reducen, vamos a plantear las semirreacciones. Vemos, por tanto, que el cobre en estado de oxidación 0 pasa a cobre en estado de oxidación +2. Para ello tiene que haber perdido 2 electrones, pasar de 0 a +2. En el caso, y esta sería la semirreacción de oxidación.
En el caso del nitrato tenemos que escribir nitrato NO3- porque es la forma en la que la especie se va a encontrar en agua disociada sin sus protones, ¿de acuerdo? Ya que es un ácido fuerte, va a pasar a monóxido de nitrógeno. Tenemos aquí un estado de oxidación de +5 y aquí un estado de oxidación de +2. Con lo cual, para que la reacción esté correctamente ajustada en cuanto a los electrones, tenemos que añadir 3 electrones, 3 cargas negativas de +5 a +2. Y ahora vamos a ver cómo ajustamos correctamente los hidrógenos, los oxígenos. Vamos a tener que poner tantas moléculas de agua como oxígenos falten en el lado de la reacción en el que falten. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, aquí tenemos 3 oxígenos y aquí tenemos un único oxígeno. Faltan 2 oxígenos en el lado derecho. Como faltan 2 oxígenos en el lado derecho, vamos a añadir 2 moléculas de agua. Y como ahora hemos añadido moléculas de agua, hemos adicionado protones. ¿Cuántos? 4, 2 por 2, 4 protones, que para ajustar correctamente la semirreacción debemos agregar a la izquierda, ¿de acuerdo? Estos 4 protones que hemos puesto aquí, debemos añadirlos también a la izquierda. Esta sería la semirreacción de reducción. Podemos comprobar si efectivamente las cargas están ajustadas. Aquí tenemos una carga negativa del anión nitrato, 3 cargas negativas de los electrones, son 4 cargas negativas y 4 positivas de los protones, 0, igual que a la derecha, que ambos compuestos son neutros, carga total 0. La semirreacción de reducción estaría correctamente ajustada. Ahora debemos ajustar la reacción global. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues debemos multiplicar cada una de las 2 semirreacciones por un coeficiente que haga que después al sumarlas se anulen los electrones. Como aquí tenemos 2 electrones y aquí tenemos 3 electrones, vamos a multiplicar esta de aquí por 3 y esta de aquí por 2, igual que hacemos en matemáticas con los sistemas de ecuaciones por reducción, ¿de acuerdo? Entonces, si multiplicamos por estos coeficientes, nos va a quedar lo siguiente: 3 por el cobre, 3, cobre 0, más el resto de los reactivos, 2 por el nitrato. Primero vamos a hacer todos los reactivos. Más 2 por 3 electrones, 6 electrones. Más 2 por 4 protones, 8 protones, ¿de acuerdo? Ya hemos hecho todos los reactivos. Vamos a los productos. En los productos tendremos 3 por el cobre 2 más, 3 de Cu2 más 3 por 2 electrones, 6 electrones. Y ahora vamos a la semirreacción de reducción multiplicada por 2, 2 por el monóxido de nitrógeno, 2 de NO, más 2 por el agua, 4 de H2O. Si ahora observamos esto, vemos que efectivamente tenemos a la izquierda 6 electrones y a la derecha también, con lo cual se pueden eliminar. Vamos a eliminar los electrones y nos queda, como vemos la reacción, 3 de cobre 2 más, 3 de cobre más 2 de nitrato más 8 protones para dar 3 de cobre 2 más 2 de monóxido de nitrógeno más 4 de agua. A esta reacción la llamamos reacción iónica ajustada, pero nos piden la molecular. La molecular quiere decir con todos los compuestos neutros, formando compuestos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a ponerla? Pues el cobre se va a quedar igual. Y el ácido nítrico, vemos aquí que tenemos 2 nitratos, pero tenemos 8 protones. Debemos poner tantos protones, o sea, tantas moléculas de ácido nítrico como protones tengamos. ¿Cuál es el motivo? El motivo es que necesitamos 8 protones y únicamente pueden provenir del ácido nítrico, con lo cual si necesitamos 8 protones necesitamos 8 moléculas de ácido nítrico, aunque solo necesitásemos 2 nitratos para la reacción redox. Luego van a quedar nitratos sin reaccionar, en concreto 6 nitratos sin reaccionar, pero esto no es un problema, ¿de acuerdo?
Esos nitratos se van a combinar con el cobre para dar nitrato de cobre que no modifica su estado de oxidación, más 2 moléculas de monóxido de nitrógeno más 4 moléculas de agua. Y esta sería la reacción global o molecular ajustada, ¿de acuerdo? Si comprobamos átomo a átomo que está ajustada, veremos que efectivamente coinciden, tenemos los mismos elementos a la izquierda que a la derecha. Bien, ¿y para qué necesitamos esta reacción global ajustada? Pues la necesitamos para poder realizar el apartado B, que es un cálculo estequiométrico, y en un cálculo estequiométrico siempre necesitamos las reacciones ajustadas correctamente. Por tanto, ¿qué nos pedían? Pues nos decían que calculásemos el contenido en cobre de una muestra de 1 gramo si reacciona totalmente con 25 mililitros de ácido nítrico 1 molar. Tenemos 1 gramo de muestra que reacciona con 25 mililitros de ácido nítrico 1 molar. ¿Cómo vamos a proceder en este cálculo estequiométrico? Pues lo que vamos a hacer es calcular el número de moles de ácido nítrico que hay en 25 mililitros de ácido 1 molar. Cuando tengamos esto, vamos a poder relacionar estos moles de ácido nítrico con los moles de cobre de los que procede, ¿de acuerdo? Por tanto, lo primero que hacemos es calcular los moles de ácido nítrico. ¿Cómo? Simplemente pondremos 25 mililitros de HNO3 1 molar, sabiendo que, puesto que es 1 molar, en 1000 mililitros de disolución, en 1 litro, tendremos 1 mol de ácido nítrico. Esto, como mililitros de ácido nítrico 1 molar con mililitros se van a ir, tendremos los moles de ácido nítrico y podemos continuar. Vale, tenemos los moles de ácido nítrico, pero también sabemos que 8 moles de ácido nítrico reaccionan con 3 moles de cobre metálico. Por tanto, 8 moles de ácido nítrico reaccionan ¿con cuánto? Con 3 moles de cobre. Ahora tendríamos ya los moles de cobre presentes en nuestra muestra, ¿de acuerdo? Y puesto que tenemos la muestra en gramos, vamos a pasar también estos moles de cobre a gramos. Entonces diremos que 1 mol de cobre, ¿cuántos gramos son? Pues su peso atómico, y el peso atómico del cobre es 63,5 gramos de cobre. Si ahora observamos esto, se nos van a simplificar moles de ácido nítrico con moles de ácido nítrico, moles de cobre con moles de cobre, y el resultado final nos va a quedar en gramos de cobre, que es lo que estamos buscando, porque queremos calcular la cantidad de cobre que hay en 1 gramo de muestra. Recordemos que es una muestra impura, ¿de acuerdo? Si tenemos 1 gramo de muestra, una cierta cantidad será cobre de verdad, cobre puro, y el resto va a ser otro tipo de compuestos, van a ser impurezas, como nos dicen en el enunciado, impurezas inertes. Por tanto, ahora vamos a tener el resultado en gramos de cobre. Esto nos da, si lo calculamos, 25 por 3 por 63,5 entre 1000 por 8, nos da un valor de 0,6 gramos de cobre. En realidad ya habríamos acabado el ejercicio, ¿de acuerdo? Porque esto es lo que nos están pidiendo. Nos piden que determinemos los gramos de cobre que hay en 1 gramo de muestra, pero vamos a ir un poquito más allá y supongamos que nos pidiesen cuál es la riqueza o la pureza de la muestra inicial. Bueno, pues si quisiésemos hacer la riqueza de la muestra, simplemente tendríamos que hacer la cantidad de cobre que hay presente en la muestra entre la cantidad de muestra total multiplicado por 100.
¿Qué tenemos? Pues cantidad de cobre en la muestra, 0,6 gramos, porque lo acabamos de calcular. Cantidad de muestra, 1 gramo, multiplicado por 100. Pues esto nos daría que esta muestra tiene una riqueza en cobre del 60%, ¿de acuerdo? Y bien, ya habríamos acabado este ejercicio que, como veis, no es demasiado complicado.